Muy bien, es un gusto presentar a las doctoras Ana Granillo y Florencia Castro. Gracias, doctoras. Florencia Castro es asesora jurídica del delegado de la Conferencia de La Haya para América Latina y Ana Granillo es representante de la autoridad central. Ellas han llegado al mediodía a Bariloche, les agradecemos el esfuerzo porque, bueno, sé que es un esfuerzo importante poder estar acá y se los agradecemos especialmente. Así que, bueno, nuevamente bienvenidas. Las dejo en uso de la palabra. Adelante. Yo les voy a contar un poco cuál es el trabajo que hace la autoridad central de los dos convenios de restitución. Bueno, en primer lugar, ¿qué es? Bueno, la autoridad central es un organismo que fue designado por cada estado para dar cumplimiento a las obligaciones que emergen de los convenios de diferentes materias, en este caso la restitución internacional de menores. La Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es autoridad central de aplicación de los dos convenios que tenemos vigentes en materia de restitución internacional de menores, que son el Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y la Convención Interamericana sobre restitución de menores. Las funciones de las autoridades centrales están enumeradas en el artículo 7. Las autoridades centrales deberán colaborar entre sí y promover la colaboración entre autoridades centrales en sus respectivos estados con el fin de garantizar la restitución inmediata de los menores y para conseguir el resto de los objetivos del convenio. Entonces, las autoridades centrales colaboran con otras autoridades centrales, con los funcionarios judiciales intervinientes y con las partes. En el caso de la Autoridad Central Argentina, y en esto se diferencia con autoridades centrales de otros países, nosotros no representamos directamente a los peticionantes, sino que lo hacemos, la representación se hace a través de defensores oficiales o de abogados particulares. En otros, según cómo esté organizada la autoridad central de cada país, a veces son las autoridades centrales mismas quienes representan y patrocinan a los peticionantes en los pedidos de restitución. Las autoridades centrales tienen una doble función, como requirente y como requerida, según dónde se encuentre el menor y a dónde tenga que ser restituido. Esto yo lo puse acá como una guía, les voy a contar cómo actuamos como autoridad central requirente. Somos autoridad central requirente cuando pedimos la restitución de un menor que ha sido trasladado o es retenido ilícitamente en otro país diferente, que no es Argentina. También, por supuesto, regímenes de visitas, pero bueno, hablamos principalmente de restitución, aunque todos los artículos se aplican también para el tema de las visitas. En primer lugar, brindamos asesoramiento a los peticionantes, a los papás que llegan con su problemática a nuestras oficinas, llegan ya sea porque o los ha derivado una defensoría o porque buscando en internet han tenido suerte de encontrar rápidamente nuestra página o porque alguien les ha indicado que se pongan en contacto con nosotros porque se encuentran en esta situación de que su marido o mujer o pareja se ha llevado a su hijo a otro país. Entonces lo recibimos, les entregamos el formulario que se necesita para iniciar el pedido de restitución, les explicamos cómo completarlo, es un formulario muy simple, pero bueno, a veces las personas que vienen a pedir el asesoramiento no tienen siquiera los conocimientos como para poder completar un formulario tan simple, incluso muchas veces somos nosotros quienes completamos los formularios, los ayudamos para que estén lo más completos posible, les explicamos que a partir de ese formulario va a surgir la demanda por la que en el otro estado se va a pedir la restitución de su hijo, con lo cual es importante que el formulario esté bien completo y que sea legible, porque muchas veces tratamos de descifrar qué dicen esos formularios. Cuando no los completamos en la oficina y llegan ya completos, a veces tenemos que ponernos en contacto con los papás o con las mamás para que lo vuelvan a completar, para que aclaren qué quiso decir, para que amplíen la información. Estos, por supuesto, el contacto se hace de la manera más rápida posible, ya sea en primer lugar telefónicamente o por mail, para que rápidamente lo puedan completar y no devolverlo para que completen de nuevo, tal vez lo vuelvan a completar mal. Entonces, tratar de agilizar todos los plazos para que el pedido de restitución rápidamente esté en la otra autoridad central y rápidamente llegue a la justicia para que se pueda resolver con más rapidez. Entonces se completa el formulario, se les ayuda a completar o se les indica cómo hacerlo y además se les indica cuál es la documentación que tienen que presentar
para iniciar su pedido de restitución. La documentación es básicamente siempre la misma, pero según el país al que el niño haya sido trasladado puede haber algunas diferencias. Porque, por ejemplo, hay algunos países que requieren la partida de nacimiento, por ejemplo, en original, y otros países con una copia simple es suficiente. Entonces, hacemos este tipo de aclaraciones, les indicamos el resto de la documentación que acredita el lugar de residencia habitual, en este caso en la República Argentina, les explicamos cuál puede ser esa documentación, les ayudamos a conseguirla si fuera necesario. A veces, cuando se trata de un niño, por ejemplo, de 6 o 7 años o más, que ya está escolarizado, menos también, pero cuando ya está escolarizado es más simple, porque uno va al jardín, pide un certificado de que el niño era alumno regular en esa institución, se presenta y eso acredita que la residencia era la República Argentina. Pero a veces se trata de niños muy chiquitos, de 1, 2, 3 años, que a lo mejor no han iniciado el jardín todavía. Entonces, ¿cómo acreditamos que vivían en el país? Esto lo que pedimos es una historia clínica de que el médico les haya hecho, el pediatra. Cuando es gente muy humilde, a veces su acceso a los médicos es en salitas de hospitales que no se los quieren dar porque no entienden ni lo que les están pidiendo. Entonces, nosotros les ofrecemos ayudarlos a conseguir esa documentación. Podemos mandar una nota al hospital o comunicarnos telefónicamente, según cuál sea el caso, según que sea lo que hay que hacer, pero siempre tratando de hacerlo lo más rápido posible. Entonces, formulario y documentación, ya estaría todo en condiciones de poder iniciar el pedido de restitución. Entre la documentación no me quiero olvidar que muchas veces pedimos fotografías, porque como a veces hace falta determinar o confirmar el paradero de ese menor, por supuesto que la fotografía es un elemento que ayuda a que Interpol o el organismo en el otro país que se ocupe de la localización pueda dar con el correcto paradero del niño, tanto del país en el que se encuentra como en la ciudad o la localidad en la que está, para poder después determinar cuál va a ser el juez que resuelva en el pedido de restitución. Una vez que tenemos todo esto, y también si fuera necesario traducción del formulario y de la documentación, si es un país en el que no se habla español, necesitamos la traducción. Si bien la conferencia de La Haya tiene idiomas oficiales que son el inglés y el francés, lo cierto es que la documentación en general se requiere en el idioma del país al que el menor ha sido trasladado, porque imagínense que si llega un pedido de restitución de Alemania acá y lo traducen al inglés o al francés, no necesariamente el juez va a poder tener un conocimiento acabado de cómo fueron los hechos, porque a lo mejor el manejo del inglés que tiene puede no ser suficiente cada vez más, pero bueno, cada vez el inglés y otros idiomas pueden ir como haciéndose más comunes en la educación de todos nosotros, pero a veces no es así. Entonces es importante que la documentación y todo esté en el idioma del Estado. Entonces, cuando nosotros mandamos el pedido afuera, lo que hacemos es pedirles que lo traduzcan al idioma de ese país. Cuando es un idioma un poco raro, en general, por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza Ucrania, me dijiste lo mismo, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, en Ucrania, lo común es que lo reciban en inglés. Y bueno, después, cuando ya tenemos finalmente todo, se manda a la autoridad central del país al cual el menor ha sido trasladado, para que la autoridad central de ese país haga un primer análisis de viabilidad y pueda radicar el pedido judicialmente para poder avanzar en la restitución. Otra cosa que nosotros solemos hacer es dar, sobre todo cuando hace falta confirmar paradero, es dar intervención a la embajada o al consulado del lugar al que se supone que el niño ha sido trasladado. ¿Por qué esto? Porque muchas veces un ciudadano, un nacional argentino en el otro país puede necesitar algún tipo de asistencia de un consulado, y eso, si nosotros decimos, de hecho se dio en el caso que comentaba la doctora Trigini con Ecuador, que casualmente para la localización tuvimos un primer indicio de dónde podía estar la mamá, porque se le dio intervención a los consulados de varios países, porque el padre tenía algunas sospechas, y cuando se le dio intervención a la embajada, de Ecuador, la embajada en Ecuador dio intervención a sus consulados, y ahí el cónsul de Guayaquil nos informó que esta ciudadana argentina unos meses atrás había estado internada, y como se encontraba con una menor que posiblemente podía quedar sin nadie que se hiciera cargo de ella, habían contactado al consulado y habían tenido contacto con esta persona, y pudimos determinar que se encontraba en Ecuador, y de ahí continuar la localización, porque por supuesto que con solo saber el país no estaba todo dicho, pero por eso es que se le da intervención a los consulados.
y además porque más adelante durante el desarrollo del procedimiento se puede llegar a necesitar algún tipo de asistencia de nuestro cónsul en el otro país, entonces es importante que ya estén al tanto de que el caso existe y bueno, de que se los puede llegar a necesitar. Entonces, acá se manda el caso ya está en la autoridad central del otro país y ahí es cuando la autoridad central pasa a ser autoridad central requerida. O sea, a la inversa, si todo esto hubiera pasado en otro país, cuando nosotros lo recibimos somos la autoridad central requerida. Nosotros cuando recibimos un pedido de restitución, como dije antes, lo primero que hacemos es analizar que se den los requisitos básicos para darle trámite al pedido. Esto es que se encuentre entre la documentación todo lo que es necesario para acreditar el vínculo del menor con aquella persona que pide la restitución, que se acredite la residencia habitual y que, bueno, que esté completo el formulario y que esté en principio dadas las condiciones para que se pueda tramitar un pedido de restitución. Digo en principio porque no es la autoridad central argentina la que resuelve si el menor va a ser o no restituido, sino que va a ser el juez al que nosotros más adelante le enviaremos el pedido de restitución. Entonces, bueno, hacemos este primer análisis y si el peticionante, si quien pide la restitución así lo desea, podemos intentar un intento de solución amigable con el padre o madre que ha sustraído al menor. Necesitamos la autorización del requirente porque, en primer lugar, porque se podría dar el caso de que si tomamos contacto con el padre sustractor, esta persona se trasladara a otro lugar. Entonces, sí o sí, necesitamos la autorización. Lo que nosotros explicamos cuando planteamos la posibilidad de llegar a una solución de intentar una solución extrajudicial, que no es una mediación, porque nosotros no somos mediadores, es simplemente un intento de llegar a una solución amigable. Lo que les explicamos es que la ventaja es que vamos a evitar un tiempo más corto o más largo que puede llevar el trámite de un pedido de restitución ante la justicia. La desventaja, y por eso son ellos quienes tienen que evaluarlo, es que la persona se pueda trasladar a otro lugar. Pero ¿qué pasa? Les decimos, bueno, tengan en cuenta a usted que es el que conoce a esta persona, ¿le parece que se va a trasladar, que se va a esconder? O a lo mejor vino a Argentina porque tiene a su mamá y a su papá acá, vive en la casa de sus padres que lo ayudan a instalarse, su hijo se está yendo a la escuela, le parece que esa persona se va a trasladar y según eso la persona va a decidir si desea o no intentar esta instancia. Muchas veces me dicen, pero vale la pena porque yo ya estoy hace 3 meses tratando de que vuelva y me dice que sí, después me dice que no, que va a volver y me lo va dilatando. Entonces yo lo que les digo es, bueno, primero, no es lo mismo que llame el papá y trate de convencer a la mamá a que lo llame la autoridad central y le explique, mire, si usted no restituye a su hijo voluntariamente, estas van a ser las consecuencias, además de que va a haber un proceso judicial, usted va a tener que contratar un abogado y tratar de hacer entrar en razón a la persona. Esa es como una diferencia fundamental. Pero de todas formas, la persona va a ser en definitiva quien decide si avanzamos por esta vía o no, y siempre tratando de que no sea una herramienta para dilatar que utilice el sustractor para que el tiempo siga pasando. O sea, se da un plazo razonable para contestar y si en ese plazo razonable no se ha llegado a una solución, se da por cerrada la etapa extrajudicial y se procede a radicar el pedido ante la justicia. Antes de esta instancia, si no se sabía dónde está y si se tiene que dar intervención a Interpol, y si no se intenta, bueno, en ese momento se da intervención a Interpol para confirmar el paradero. A veces ya se sabe, si ya se sabe, se avanza. Si no se sabe, bueno, tener la mayor cantidad de elementos para que se pueda confirmar rápidamente dónde se encuentra el niño, para determinar cuál va a ser el tribunal o el juzgado competente por el territorio. Y luego, ya después de esto, ya se da sin intervención a la justicia, como les dije antes, a través del defensor oficial o de un abogado particular. La parte puede decidir contratar un abogado si así lo desea, o si no cuenta con los medios suficientes, o aún contando con ellos, entiende que prefiere la representación de un defensor oficial, se procede de esa manera. Por eso es que si ustedes tienen un caso entrante de restitución, les va a llegar no directamente a través nuestro, sino a través del defensor oficial o de un abogado particular. En el caso de la capital federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha creado un equipo
que depende de la Defensoría General de la Nación para estos efectos y que actúa de la misma manera que las defensorías en las diferentes provincias. Entonces, resumiendo, el camino de la restitución es petición ante la autoridad central, localización y solución amigable, proceso judicial y luego va a venir la etapa de ejecución, que sobre la ejecución va a contar Florencia, pero durante la ejecución la autoridad central continúa colaborando activamente para ya sea poder proporcionar información sobre cómo es la legislación del otro país, qué asistencia se le puede dar a la mamá o al papá que retorna a ese país en materia de por ejemplo, el patrocinio gratuito bueno, la verdad es que todo tipo de cuestiones que puedan surgir para que haya un retorno seguro y pronto al otro país, y en lo que podamos colaborar se va a estar colaborando. Por ejemplo, si hay que trabajar para hacer documentos, para que el niño vuelva rápidamente. La verdad es que durante todo el proceso de ejecución vamos a estar participando y tratando de sacarle las dudas al juez que tiene que ejecutar sobre cómo proceder y darle las seguridades de que el niño restituido va a llegar a un entorno seguro donde otro juez se va a poder hacer cargo de la cuestión de fondo que no era materia de resolución durante el trámite de la restitución. Bueno, esto también sigue siendo la verdad un resumen. Las autoridades centrales deberán garantizar desde el punto de vista administrativo la restitución del menor sin peligro y si ello fuera necesario y apropiado. Y los tribunales pueden valerse de las autoridades centrales durante todo el proceso para sacarse cualquier duda que pueda surgir o para solicitar nuestra asistencia y para dar intervención a las autoridades centrales del otro país y trabajar en conjunto para una pronta y rápida restitución. Y esto, bueno, es como el desafío de todos los que trabajamos en el tema de restitución internacional de menores, las autoridades centrales, los defensores, los jueces de la red y la juez de enlace de la Haya, lograr que los procedimientos de restitución, en tanto se respete el debido proceso y el derecho de defensa, se puedan llevar de la manera más rápida posible, velando por el interés superior del menor, que en el contexto de estos convenios es la protección de los niños en el plano de las sustracciones ilícitas. Así que, bueno, eso es todo. Si tienen alguna duda de lo que hacemos como autoridad central. Voy a hablar un poquito de las herramientas que tiene la Conferencia de la Haya para asistir a los operadores del convenio en la correcta aplicación del mismo, y también voy a hablar un poquito del convenio del 96, el convenio de 1996 sobre protección internacional de niños, que Graciela me dijo que ya les comentó, que fue aprobado la semana pasada con todo el paquete de leyes que aprobó el Congreso. Y es un convenio muy amplio que tiene muchísimas aristas, pero que nos va a servir especialmente en los casos de restitución internacional de niños y más especialmente en lo que es la instancia de ejecución. Ya vamos a ver un poquito por qué. Cuando pensamos en cuál es el éxito del convenio, vemos que, digamos, no podemos medirlo por la cantidad de resoluciones de restitución que se dictan, sino por la cantidad de decisiones de restitución que se dictan y son ejecutadas. De nada nos sirve tener muchas sentencias si esas sentencias no pueden cumplirse. En este momento en la Argentina se está dando que hay unos cuantos casos que por las demoras, en general por las demoras, que digamos, el factor tiempo es como el gran fantasma que tiene este convenio. Fue un convenio creado para resolver una situación de emergencia en 6 semanas. Si no lo resolvemos en 6 semanas, en un poquito más, el convenio no sirve, el convenio no funciona. Podemos tener hermosas sentencias, pero vamos a tener resoluciones que no van a ser justas para ese niño que fue sustraído o retenido ilícitamente. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos al momento de valorar el factor tiempo, tanto en lo que sería el procedimiento judicial como en lo que es la instancia de ejecución de la sentencia, que muchas veces es complicada. Y las demoras en el procedimiento hacen que muchas sentencias no puedan ser ejecutadas porque comienza a
el juez, los defensores comienzan a preguntarse hasta dónde es justo ejecutar esta sentencia que estuvo hace 4 años que está acá. La realidad es que está arraigado, no podemos decir que no está arraigado después de 4 años, más allá de que el origen de esa situación haya sido ilícito, la realidad es que el niño está arraigado. Entonces tenemos que velar para tratar de tener procedimientos rápidos, pero también necesitamos tener conciencia de cuál es el objetivo del convenio y cómo nos tenemos que parar frente a un caso de restitución. Si yo me paro pensando en que hay muchas cuestiones que tengo que resolver, muchas cuestiones que tengo que ver, que tengo que entrar a tratar de ver cómo está ese niño, por qué está ese niño acá, y digamos, muchos factores que hacen más que nada la custodia, voy a terminar enredando el proceso y no logrando cumplir con ese objetivo de resolver rápido. El tema del factor tiempo fue considerado una violación a los derechos humanos, digamos, las demoras tanto en el procedimiento como en la instancia de ejecución. En la instancia de ejecución, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó en varias ocasiones que los Estados parte del convenio que no cumplieron con su obligación positiva de adoptar todas las medidas razonables para ejecutar las órdenes de restitución habían violado el derecho humano a la vida familiar del padre solicitante de la restitución. También el Tribunal Europeo consideró que casos que demoraron, en los cuales el procedimiento demoró 8 meses, constituían una violación a los derechos humanos a la vida familiar. Estamos hablando de 8 meses. En Argentina el promedio de duración de los casos es de 1 año. En uno de los casos que me llamó la atención por todas las disposiciones que hacía, era un caso en el que los chicos tenían 12 y 14 años y la sentencia no se pudo ejecutar en el momento que se tenía que ejecutar porque uno de ellos agredía a la madre, el otro no quería ir con ella. El tribunal entendió que, si bien entendía los motivos por los cuales no se había ejecutado la sentencia, decía que no se podía cuestionar que no se hubiera ejecutado la sentencia porque la ejecución en ese momento implicaba un riesgo para los niños, sí se cuestionó y se condenó a Francia por no haber adoptado todas las medidas necesarias como para forzar al padre en cierta medida a que cumpliera con esa ejecución. El padre no lograban organizar audiencias, el padre cambiaba las fechas, no asistía, no llevaba a los chicos, con lo cual se fue generando toda una situación que el tribunal entendió que, digamos, que Francia había incurrido en responsabilidad por omisión, por no tomar todas las medidas que podría haber tomado para que esa sentencia se ejecutara. La Comisión Interamericana todavía no resolvió ningún caso, hasta donde sabemos, en el que se evaluar el factor tiempo. Sí hizo referencia al factor tiempo en un caso en el que consideró que la ejecución, estando pendiente de la instancia de apelación, no violaba los derechos humanos, que fue un caso contra la Argentina. Digamos, en cierta medida consideraron que tenía efecto devolutivo la sentencia y el defensor de menores de la Cámara ejecutó. Y llevó a la niña, María, ¿te acordás? En el mismo sentido, la Unión Europea, donde es obligatorio que los casos de sustracción sean tramitados en el transcurso de 6 semanas por el reglamento de Bruselas, la Comisión Europea sugirió que para garantizar el cumplimiento de las órdenes de restitución sean ejecutadas aun cuando se encuentre pendiente la apelación. Está debatido qué pasa. En general los estados consideran que ya no tienen que resolver porque el niño ya no está ahí, pero hay una tendencia a hacer una ejecución rápida una vez que se cuenta con la sentencia. España, por ejemplo, en su legislación interna, en su procedimiento, tienen un procedimiento especial y tienen previsto que el efecto devolutivo, con lo cual se dicta la sentencia y es ejecutada, independientemente de que se haya apelado o no. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que nos van a dificultar ejecutar una sentencia? Como decía Graciela, muchas veces no es fácil ejecutar esa sentencia. Mucho menos si el juez de primera instancia, por ejemplo, en muchos casos rechazó la restitución y tiene que ejecutar una sentencia porque se lo ordena la Cámara o porque se lo ordena la Corte. En primer lugar, es fundamental tener en claro cuál es el objetivo del convenio, que es resolver una situación concreta.
en el menor tiempo posible. Además, tiene que haber precisión en la sentencia sobre el modo en que se va a llevar a cabo esa restitución. Muchas veces quien tiene que ejecutar está convencido de que hay factores que pueden afectar el regreso del niño con el progenitor y que esos factores son insalvables, como por ejemplo denuncias penales en el estado de residencia habitual del niño o cuestiones migratorias que a priori se considera que son insalvables. Muchas veces, ya vamos a ver después, es una cuestión de implementar medidas. Las comunicaciones judiciales directas son una de las medidas que se pueden implementar para no tener ese miedo o para saber en principio si esa situación es o no insalvable y si realmente se puede ejecutar esa sentencia y no implica un riesgo para la madre al regresar. La falta de confianza en el sistema de protección extranjera. Estamos acostumbrados a creer que los únicos que podemos proteger bien al niño somos nosotros. Si está bajo mi paraguas está bien, y si no, no sé. No sé qué le puede pasar cuando vuelva. Y en realidad ese niño vuelve al estado, en muchos casos, vuelve al estado de su residencia habitual, vuelve al estado en el que muchas veces tiene familia, tiene amigos, tiene sus juguetes, tiene su cama, tiene su ropa. No en todos los casos, y de hecho en la minoría hay un riesgo en el regreso del niño. Entonces tenemos que confiar en que el otro sistema lo va a poder proteger si llega el caso. Y además falta de conocimiento de las herramientas disponibles para facilitar el reintero del niño, que vamos a ver después cuáles son. ¿Y qué elementos necesitamos para actuar con rapidez y eficacia en la fase de ejecución? Por un lado, partir de la base y del convencimiento de que la convención de que el convenio de la Haya no se contrapone en nada a la Convención sobre los Derechos del Niño. El convenio de la Haya viene a realizar uno de los deberes que tienen los estados por la Convención sobre los Derechos del Niño. El convenio de la Haya también habla de interés superior del niño. Digamos, los convenios fueron redactados al mismo tiempo. No habla exacta, no utiliza las palabras interés superior del niño, pero sí habla del interés del niño en el preámbulo. Con lo cual, no hay que tener miedo al convenio, no se contrapone a la Convención sobre los Derechos del Niño. Y vela por el interés superior de ese niño, que la ley modelo habla un poco de qué debe entenderse en el marco del convenio como interés superior del niño, y habla de tiempos y habla de que el interés superior del niño en el marco del convenio es ser reintegrado al lugar de su residencia habitual en el menor tiempo posible. Además, para poder actuar con rapidez y eficacia necesitamos procedimientos aptos para eso, procedimientos urgentes que nos permitan resolver en 6 semanas. En este momento, bueno, ya comentó Graciela, hay un intenso trabajo en América Latina para tratar de tener procedimientos que realmente permitan lograr este cometido de las 6 semanas. Hay estados como República Dominicana que tienen procedimientos súper rápidos y que de hecho están revisando los plazos porque son demasiado rápidos. Pero la mayoría de los estados todavía tienen procedimientos que no son los procedimientos de familia o los procedimientos civiles que los van adecuando a los casos de restitución, pero la mayoría están trabajando en este momento en leyes de procedimientos especiales. Además, tener en cuenta la importancia que tiene la solución amigable de los conflictos. En la etapa de ejecución, fundamentalmente, es muy importante sentar a las partes, ver qué opinan y ver de común a qué solución pueden llegar de común acuerdo. Siempre la mejor solución sabemos que va a ser la que adopten las partes y que van a cumplir mucho más convencidos lo que hayan acordado que lo que les estemos imponiendo. Además, necesitamos una autoridad central y jueces capacitados, idealmente con jurisdicción concentrada, que estén trabajando coordinadamente a nivel interno. El convenio de la Haya es un convenio de cooperación que apunta a la cooperación entre autoridades centrales, a la cooperación entre jueces, a la cooperación entre jueces y autoridades centrales y a la cooperación de todos ellos con las autoridades del sistema de protección de niños.
pasa cuando se identifica una situación de riesgo que puede dar lugar a la excepción del artículo 13b. En este momento el tema del grave riesgo está siendo analizado en la conferencia de La Haya, se está elaborando una guía de buenas prácticas sobre este artículo, porque ha sido interpretado de maneras disímiles y la jurisprudencia va cambiando y le siguen encontrando cuestiones, con lo cual se está trabajando intensamente. De hecho, la Argentina tiene una representante de la autoridad central participando de este grupo de expertos. Además, conocer y utilizar los canales de comunicación que brindan las autoridades centrales y la red de jueces de La Haya. Como contaba Graciela, el caso ese con España, en el cual era necesario proveer prueba, si hubiera llegado el exhorto a Cancillería, probablemente la autoridad central hubiera dicho, quizás esta no sea la mejor medida. Pero si la autoridad, si hubiera pasado, porque de repente no nos dimos cuenta, la realidad es que podría haber demorado meses, años. Hay casos en los que por exhorto se pedía una prueba uniforme socioambiental en el domicilio de la residencia habitual del niño. Digamos, que no se podían producir, y años esperando que ese informe llegara y después no resolvía porque no llegaba un informe que no podía realizarse. Y por último, incorporar al ordenamiento jurídico el convenio de La Haya de 1996. ¿Por qué? Porque este convenio complementa el convenio sobre sustracción internacional de niños y facilita la articulación del regreso seguro cuando este sea necesario. Salí hablando del 13b y me olvidé lo del regreso seguro. Cuando se identifica que hay una situación que puede exponer al niño a un riesgo, no tenemos que quedarnos con, bueno, mi niño está en riesgo, no voy a restituir. Esa quizás sea la solución más fácil o no, pero es una resolución imperfecta. Tenemos que ver si ese niño no puede ser protegido en el estado de su residencia habitual. Yo le puedo garantizar al niño el regreso seguro, seguramente lo mejor sea que regrese y que se debata en el lugar de su residencia habitual todo el tema del fondo de la custodia. Esto ya lo comenté, las medidas para facilitar la restitución, cooperación y comunicaciones judiciales. Nuestro Código Civil ahora permite expresamente la realización de comunicaciones judiciales directas, si bien considera que el exhorto es el canal habitual de comunicación. También permite que en los casos en los que sea apropiado y si el otro sistema jurídico tiene disponible esa posibilidad, se realizan las comunicaciones a través de comunicaciones judiciales directas. Que lo que hacen es agilizar el procedimiento, que es lo que necesitamos en estos casos. Las medidas de regreso seguro y otro tipo de medidas tendientes a facilitar la ejecución. Las comunicaciones judiciales directas, ¿vale? Medidas de regreso seguro. Entonces, identificamos la situación de riesgo. Tenemos que verificar si es posible tomar medidas de regreso seguro. Perdón, sí. En este momento y por la jurisprudencia que estamos viendo, creemos que hay que ser muy cuidadosos con el uso de las medidas de regreso seguro. Las medidas de regreso seguro no son para todos los casos. Son para los casos en los que realmente hay evidencia de que el niño puede estar expuesto a un grave riesgo. Si yo implemento medidas de regreso seguro para casos en los cuales el niño solo está volviendo a su casa, en principio la restitución no es un riesgo para el niño. Si hay un riesgo, entonces sí se justifica determinar medidas de regreso seguro. Si no existe ese riesgo, no tendría por qué. Porque además, al adoptar medidas, estoy previniendo una situación que quizás no se dé, estoy poniendo en funcionamiento un sistema de protección que no tiene dónde actuar en principio, porque en el riesgo el sistema de protección no tiene razón de ser. Poner en marcha el sistema de protección no tiene razón de ser. Y estoy en cierta medida victimizando a ese niño que lo estoy exponiendo a una protección que no necesita.
que siempre hay que restituir, haya o no grave riesgo, y los que consideran que nunca hay que restituir cuando hay grave riesgo. Es como que nos inclina, nos establece un balance y nos permite decir, bueno, voy a ver si realmente el otro sistema es capaz de otorgar la protección que este niño necesita para regresar. En principio el otro sistema es al cual tiene que volver y es el más calificado para resolver sobre la vida de ese niño. Entonces, si me puede garantizar eso, yo estaría en condiciones de restituirlo. Bueno, de todas maneras va a ser una cuestión de valoración para el juez, solito sentado en su despacho. No es sencillo determinar esto, y por eso creo que también encontramos la jurisprudencia que encontramos y vemos casos en los que se resuelve de una manera y otros en los que se resuelve de manera totalmente diversa. Y también tenemos que tener en cuenta, porque también lo hemos visto al analizar la jurisprudencia de la Corte, que la Corte al final de casi todos los fallos pone una especie de fórmula en la cual exhorta a los padres a sostener a los hijos, a no exponerlos públicamente y a acompañarlos y asegurar la seguridad de contrato entre todos los integrantes de la familia, y en algunos casos hasta impuesto al juez que tiene que ejecutar, llevar a cabo la ejecución de la causa de la manera menos lesiva y en condiciones que minimicen los eventuales riesgos. Esto en principio no implicaría la adopción de medidas de regreso seguro, sino quizás resolver rápido, ver de qué manera puede colaborar la autoridad central para minimizar riesgos derivados del mismo proceso de ejecución y no riesgos a los que el niño pudiera verse expuesto. Ahora, ¿cómo garantizar si tenemos que adoptar medidas? ¿Cómo hace el juez que tiene que proteger a un niño a su regreso a otro estado? No puede, en principio no podía hasta ahora adoptar medidas que trasciendan las fronteras. Entonces, las formas eran las órdenes espejo, que implicaba el dictado de una sentencia similar a la que adopta el juez en la Argentina, en el extranjero. Entonces, con ese aval, el niño, yo sé que está protegido, sé que el padre no puede acercarse, sé que, digamos, no sé, en principio ese tipo de medidas son prohibición de acercamiento, o que hay que tomar alguna medida un poco más drástica. Es reconocido en el otro estado, entonces yo sé que el niño puede regresar y que va a estar protegido. Los compromisos son compromisos que asumen en general el progenitor desplazado para que le reclame la restitución, como por ejemplo de hospedar o de darles un lugar donde vivir a la madre y al niño cuando regresen, o de pagar alimentos para el niño para que pueda subsistir en el estado de residencia habitual. La novedad ahora con el convenio de 1996 sobre protección internacional de niños es que contiene un supuesto en el cual, en razones de urgencia, se le da competencia al juez del lugar donde se encuentra el niño para dictar medidas de protección. Esas medidas de protección van a tener efectos más allá de las fronteras y hasta tanto el juez del estado de residencia habitual dicte su medida de protección. Esto nos permite, digamos, tomar medidas de regreso seguro. El mismo juez que está preocupado por ese niño que va a regresar toma la medida, dice cuál es la medida, y esa medida tiene que ejecutarse en el otro estado. Las medidas que se toman en función del convenio de 1900, digamos, por atribución de competencia en el marco del convenio de 1996, son reconocidas, deben ser reconocidas de pleno derecho en todos los estados contratantes del convenio. Es un convenio relativamente nuevo en su vida, tiene 42 estados parte. Los estados latinoamericanos que ya lo han implementado son Ecuador, Uruguay y República Dominicana. Uruguay ha reconocido que realmente funciona y funciona muy bien para los casos de ejecución, y está siendo en este momento analizado por comisiones interdisciplinarias, multisectoriales en realidad, en Nicaragua, en Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, en Panamá, y
y acaba de entrar al Congreso en Costa Rica. Con lo cual es un convenio que se está moviendo mucho en la región, lo que nos va a permitir, al tenerlo vigente, digamos, nosotros tenemos muchos casos con los países limítrofes, con lo cual va a ayudar muchísimo lo que es a la instancia de ejecución. Es un convenio que tiene una estructura de cooperación internacional que facilita la protección de los niños. ¿Y por qué? Porque abarca las grandes patas del derecho internacional privado. Determina cuáles son las autoridades que tienen competencia para tomar medidas de protección del niño. Determina cuál es la ley que deben aplicar esas autoridades en el ejercicio de la competencia, cuál es la ley aplicable a la responsabilidad parental, provee el reconocimiento y la ejecución de esas medidas y además provee cooperación entre autoridades de los estados contratantes. Este convenio fue analizado por expertos, por un grupo de expertos de la región que le reconocieron su valor para casos de disputas transfronterizas en cuestiones de custodia o de visita, que establece claramente cuál es la competencia en materia de custodia, con lo cual también ayuda y refuerza el convenio de la Haya en ese sentido. Funciona como complemento del convenio de la Haya de restitución en lo que se refiere a la competencia para casos de custodia, en lo que se refiere a la ejecución, en lo que se refiere a las visitas, porque establece un sistema y pone todo su procedimiento, su esquema al servicio de las visitas, tanto para los casos de restitución, digamos, para los casos en los cuales se hubiera rechazado la restitución, como para casos en los que se requiere el otorgamiento de visitas internacionales. También habla de comunicaciones judiciales directas y las facilita. Puede colaborar en los casos de tráfico de niños sin cuidado parental, niños no acompañados o separados de sus padres. Funciona como complemento del convenio de la Haya 1993 y brinda un marco de cooperación internacional para la protección de niños en términos generales. Es súper amplio, abarca muchísimas cuestiones de la vida y de la protección de los niños. Ya lo dije. Me imaginé. Y realmente los invito a que lo analicen en el sitio web de la conferencia de la Haya, que es www.hsch.net. Van a encontrar información sobre cada uno de los convenios. Del convenio de 1996, que todos lo vamos a tener que estudiar mucho y muy en profundidad, porque en breve vamos a tener que implementarlo, en breve nos van a venir solicitudes de estados extranjeros en el marco del convenio. No es un convenio fácil, es un convenio de derecho internacional privado puro, pero bueno, hay mucho material, hay un manual de aplicación en el que se trató de buscar o de brindar ejemplos de casos en los cuales se podría aplicar el convenio, siguiendo todo el articulado. Con lo cual, bueno, los invito a que empiecen a interiorizarse en el convenio y, bueno, les comento herramientas. A todo esto que dijimos que tenemos que tener en cuenta, le podemos sumar algunas herramientas que brinda la conferencia que pueden facilitar y brindar seguridad al operador jurídico al momento de resolver, al momento de ejecutar. La conferencia de la Haya tiene un sitio web en el cual tiene un apartado especial dedicado a sustracción internacional de niños. Este es el nuevo formato de la página, que lo tenemos hace 2 días, así que es información nuevita. La conferencia tiene guías de buenas prácticas para la aplicación del convenio. Tiene una sobre la práctica de las autoridades centrales, otra sobre medidas de aplicación, medidas de prevención, mediación, ejecución, contacto transfronterizo. También tiene boletín, lo que se conoce como el boletín de los jueces, que es una publicación realizada mayoritariamente por jueces, para los jueces o para todo aquel operador que esté interesado en la temática. Los fascículos se van publicando en nuestro sitio web. Antes se repartían en soporte papel, pero no existe más el soporte
soporte papel, así que ahora solo accediendo a nuestro sitio web pueden encontrarlo. Además, en el sitio web hay informes, conclusiones y recomendaciones de las comisiones especiales que se reúnen cada 4 años aproximadamente para evaluar el funcionamiento del convenio, y en cada una de esas reuniones se va analizando cómo está la vida del convenio, cuáles son los temas que están generando conflicto en los estados, y se trata de buscar dar soluciones. En estas reuniones se planteó el tema del 13B, se está solucionando o se está tratando de brindar algún tipo de respuesta o de orientación. También se está trabajando sobre cuestiones de protección, acuerdos de protección de niños, acuerdos transfronterizos de protección de niños, sobre cuestiones de violencia y distintos temas que van apareciendo y que hacen a la vida del convenio o a la protección de los niños en general. Hay un listado de bibliografía, hay una sección latinoamericana en la que se van recopilando las conclusiones y el material que tiene que ver con la vida del convenio de los estados de la región. La conferencia de La Haya tiene su sede en La Haya, pero tiene 2 oficinas regionales, una en Hong Kong y otra para América Latina. La oficina para América Latina tiene su sede en Buenos Aires y trabaja con toda la región, y bueno, y en esa sección latinoamericana lo que hacemos es recoger un poco el producto de ese trabajo. Y por último tenemos un sitio web que es una base de jurisprudencia sobre Asociación Internacional de Niños, que se llama INCADAC, que es la base para la cual Graciela les decía que sería muy útil si tienen sentencias que nos las hagan llegar, porque nosotros lo que hacemos es, en base a una plantilla, hacer sumarios de los casos, y esa información se sube y sirve como herramienta tanto a los jueces como a los académicos, que la utilizan muchísimo, a los estudiantes. Tenemos un equipo de colaboradores que nos están asistiendo en la realización de sumarios para INCADAC. Es como cualquier base de búsqueda de jurisprudencia, pueden buscar por temas, y no sé, si de repente quieren averiguar cómo resuelven los jueces en cualquier lugar del mundo de los casos que he publicado, ¿no? Cuestiones en las que se hable de regreso seguro, con el regreso seguro casos. El artículo 13b, el artículo 12, digamos, cualquier tema, gran tema, está dividido por temas, está dividido por tribunales, pueden poner palabras libres, es como que es bastante dinámica la forma de búsqueda, y realmente permite ilustrarse. Y además tiene una sección que se llama análisis de jurisprudencia, en la cual se toca cada uno de los temas y refiere a sumarios, a fallos en realidad en los que se han resuelto esas cuestiones, y va poniendo la postura y un listadito de casos que uno puede ir leyendo para ilustrarse. Con lo cual también los invito a que entren en la página, nos hagan las sugerencias que consideren necesarias, y si tienen fallos, realmente nos los hagan llegar, porque para nosotros son un gran aporte. Entonces, tenemos un desafío que es no solo resolver los casos rápido, sino ejecutarlos, de modo que el niño vuelva al estado de residencia habitual, a su statu quo, al lugar donde tenía su centro de vida, realizando de este modo su interés superior y devolviéndole los lazos y la contención de que se vio privado por el hecho ilícito del cual fue víctima. Ojalá con todas estas herramientas podamos lograrlo.